Hola, bienvenido a un nuevo video en mi canal. Mi nombre es Felipe Velilla y hoy quiero hablarte sobre un tema que realmente es muy interesante y espero que esta información te ayude mucho. Y vamos a hablar sobre la entidad energética y cómo nos contagiamos o cómo la entidad puede entrar realmente a nuestro campo y nos puede afectar de manera negativa en algunos problemas, especialmente de salud. Es importante que hoy entiendas que la realidad que estamos viviendo es una realidad energética. Todas las personas, los objetos tienen vibración y energía, por lo cual todo lo que ocurre a nivel energético sí te puede estar influyendo. El problema que ocurre es que nosotros no somos conscientes de ello. La entidad energética es una realidad, son seres que viven entre esta dimensión y otra y vagan por esta realidad y su único objetivo que tienen es vivir y sobrevivir y alimentarse de la energía vital de los seres vivos. Y estos seres vivos vamos a incluir personas, animales, plantas. Entonces, cualquier entidad que esté cerca de tu campo sí te va a influir de manera negativa. No solamente si la tienes tú, si hay otro espacio, otro animal que está con esa entidad, sí te va a influir de manera energética, pero probablemente tú no eres consciente de ello. Entonces vamos a hablar sobre esto el día de hoy para que tú lo puedas comprender y bueno, puedas tomar todas las medidas necesarias para sentirte bien y bueno, y alcanzar un nivel de salud óptimo. Lo primero que debes entender es que las entidades sí están actualmente y siempre están con nosotros. Yo siempre le digo a las personas que, para explicarles de manera más sencilla, si los virus y las bacterias de los hongos siempre están con nosotros, siempre están intentando entrar por alguna zona de nuestro cuerpo. Y nuestro sistema inmune es el que está constantemente batallando y luchando para que este tipo de virus, bacterias, hongos no entren al cuerpo y generen enfermedad. Lo que pasa es que cuando el sistema inmune baja, ¿ya? Esa barrera la pueden penetrar este tipo de bichitos y bueno, van a generar síntomas y enfermedades en la persona según la medicina. ¿Ok? Las entidades energéticas siempre están intentando entrar en tu campo, ¿ya? Y como te digo, no solamente tu campo, sino que las personas que te rodean, las plantas y las mascotas, ¿ya? Cuando el nivel de vibración baja, estas entidades pueden entrar de manera muy fácil y pueden penetrar las capas de tu aura y se van a alojar ahí, van a vivir en tu campo y probablemente tú no eres consciente de ello, ¿vale? Hay muchos síntomas generales de entidades y he explicado en algunos videos sobre que si hoy tienes algún síntoma de los más generales, te recomiendo que te hagas un chequeo porque es súper frecuente que las entidades generen esos síntomas, pero las personas como desconocen este tema y hay un desconocimiento en general en la población sobre la influencia del tema energético, no saben y pueden estar semanas, meses, días, años sufriendo de este tipo de influencia negativa energética, ¿ya? Bueno, las entidades viven en personas, ¿ya? Y es muy frecuente encontrarlo en personas asociados a síntomas, dolores, enfermedades. Pero también viven en mascotas, viven en niños pequeños, en bebés, viven en plantas y también viven en espacios, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que hoy si tu campo energético está limpio y hoy te sometes o vas a visitar un espacio como por ejemplo los cementerios y los hospitales, que a nivel energético son lugares nidos de entidades, si tu campo energético está expuesto a ese tipo de espacio, es muy frecuente que las personas se contagien. De hecho, hay varias personas que yo he ido acompañando en este tipo de terapia energética y a veces los síntomas comienzan después de los diagnósticos médicos. Es muy interesante, aparte del conflicto que las personas y el miedo que ellos sienten a los diagnósticos médicos, ese miedo que muchas personas lo tienen genera que nuestra vibración a nivel energético baje y bueno, las entidades que están en los hospitales, que son súper frecuentes, entran y se alojan en el campo de la persona sin muchas veces ella ser consciente de esta infección. El hospital es algo muy frecuente, en los cementerios también, así que es importante que tenga un ojo, no es que vas a estar siempre pensando en ello, pero tienes que ser consciente que en esos espacios vas a encontrar entidades y lo correcto es que tú te puedas proteger con las medidas que tú estimes convenientes
Porque si tu campo está ahí, muy probablemente cuando tú salgas de ese espacio, ya vas a tener contagio de entidades. Y es muy, muy frecuente. Bueno, viven en espacio, en animales, en mascotas, en niños pequeños. En realidad, todas las personas que estamos inmersos, en los seres vivos inmersos en esta realidad, podemos estar en algún momento contagiados por entidad. Lo más importante hoy día es que tienes que entender cómo se contagia. Primero, hoy día tú puedes tener una entidad o una persona que está cerca tuya, también lo puede tener, y si tú convives con esa persona y es una entidad de carácter infeccioso, por ejemplo las larvas astrales, que son bichitos, son parásitos. Entonces, si tú compartes tu campo energético con una persona con infección de larvas, que probablemente la persona no lo sabe, esas larvas pueden penetrar tu campo, viven de ahí, se van reproduciendo y van generando síntomas muy extraños en la persona, y la persona siempre va a notar que de un día para otro su salud empezó a deteriorarse, que es un síntoma también de entidades. ¿Ya? Entonces, también en personas, en mascotas, si tú hoy día tienes un perro, un gato, que es lo más general, y hoy tú estás contagiado de entidades energéticas y ese animal comparte tu espacio y está muy cerca tuyo durante el día, podemos pensar que el animal también puede contagiarse de la entidad, porque está muy cerca tuyo, a poco, o sea, físicamente están cerca y es frecuente que se contagien. De hecho, las personas que yo he ido tratando con el tema de péndulo hebreo y péndulo universal, a veces las mascotas empiezan con diferentes síntomas extraños. Y cuando analizamos el campo energético de esa mascota, la mascota está sufriendo de entidades, pero también el dueño. Entonces, si realmente la persona quiere ayudar a su mascota, probablemente también él tiene que hacerse una limpieza. Y cuando hay entidades, por ejemplo las larvas, que es algo muy muy frecuente, también viven en espacios y en casa, en habitación, en baño, en cocina. Generalmente las larvas astrales viven en lugares oscuros y húmedos. ¿Ya? Si tu casa en algún momento se ha llovido o se ha mojado por el tema de un temporal, una aluvión, una lluvia muy intensa, esa humedad que está ahí, que a veces no desaparece, puede ser ya un foco de entidades, especialmente en las larvas, porque les atrae mucho su espacio. Entonces llegan a ese espacio, se ponen a vivir ahí, y aparte de reproducirse, de generar ciertos campos energéticos en el lugar, generan influencias muy negativas en las personas que comparten el espacio. He tratado personas que están, por ejemplo, en el living, y ellos me dicen que en el living siempre tienen conflictos de pareja, con los hijos, hay diferentes conflictos, situaciones que ocurren en ese espacio. Y claro, cuando analizamos la casa y el lugar donde ellos tienen este tipo de temas, muy probablemente se encuentran entidades, ¿ya? Entonces las personas deben saber que no es normal que ocurra eso, porque pueden existir y es muy frecuente, ¿ya? Muchos de nosotros también a veces nos cambiamos de espacios, de lugares, de trabajo, pero como el tema energético hay un desconocimiento general, muchas veces nosotros no tomamos medidas energéticas para cambios de espacio. Por ejemplo, cuando nosotros nos cambiamos de casa, nosotros no lo estamos cambiando a una casa que está limpia. Podrían haber convivido personas antes, especialmente cuando arrendamos, ¿ya? Experiencias de la familia que vivió ahí, pero también en los terrenos donde están estas casas que se hacen a veces, como no se hace un chequeo energético, y en esas tierras, por ejemplo, hay personas que se dedicaron a algún tipo de magia, rituales, sacrificio, o hubo alguna matanza, o un entierro, se enterró personas que probablemente fallecieron en condiciones, digamos, muy extremas, con mucha violencia. Esa energía en el terreno queda, entonces cuando se construyen las casas, esa energía queda impregnada en la casa. Entonces las personas no saben por qué van a la casa y le ocurren diferentes situaciones y eso. Entonces, están en la casa este tipo de entidades que son muchas a nivel energético, siempre te hablo de las más generales, pero si la persona va y está viviendo en esa casa, tarde o temprano también se va a contagiar de entidades. Entonces lo importante también es limpiar la casa, tu espacio, por ejemplo, si tú estás viviendo o estás trabajando en un cierto espacio, en algún lugar, en una institución o en tu hogar, ese espacio de trabajo tiene que estar limpio a nivel energético, ¿ok? Pero nosotros no lo hacemos. De hecho, habitamos muchas veces espacios que no están condicionados. Yo siempre le digo a las personas, es diferente a nivel energético un espacio que sirva para trabajar que un espacio para
para descansar, o un espacio para estudiar, o un espacio para compartir. A nivel energético, deben tener diferentes tipos de energía. Y eso lo trabaja muy bien Péndulo Universal, que es un péndulo que irradia colores. Y este péndulo es capaz de irradiar colores en el espacio para que energéticamente se impregne de ese color y las personas empiezan realmente a sentirse cómodos y bien en los espacios de la casa, pero actualmente la mayoría de nosotros no lo hace. ¿Ya? Entonces tienes que entender ahora que las entidades siempre están acá, siempre están con nosotros, siempre están intentando penetrar, entrar en nuestro campo, porque como se alimentan de la energía vital de nosotros y se alojan en nuestro sistema energético, especialmente los 7 chakras principales, una vez que entran, se alojan, empiezan a vivir de la energía de la persona y la persona empieza a tener diferentes síntomas. Va a depender mucho de qué tipo de entidades son las que, digamos, te pueden afectar y también va a depender mucho del chakra donde están alojados. Pero existe una coincidencia bien importante donde se aloja la entidad, el chakra y los síntomas que la persona manifiesta. ¿Ya? Pero es importante que entiendan hoy día que nosotros no somos conscientes de eso, ni siquiera nos damos cuenta y hoy por hoy podemos estar sufriendo de entidades sin nunca ser conscientes de ello. En mi experiencia personal yo sufrí de entidades, ¿ya? Específicamente sufrí de larvas astrales, ¿ya? Y claro, cuando yo tenía diferentes síntomas, no dormía bien, sentía hormigueo en mis manos, en mis pies, también veía bichos en las paredes donde no había. Y a veces soñaba con gusanos, bichos, ese tipo de cosas. Y era también frecuente que yo cuando miraba veía puntitos, ¿ya? Yo estuve meses, incluso años sufriendo eso, sin nunca tener explicación. Y bueno, cuando empecé a descubrir todo esto, me di cuenta que lo que ocurría a nivel energético tenía una infección de larvas. Y en varios chakras. Entonces lo correcto fue limpiarlo, reequilibrar el sistema energético, protegerme. Y también limpiar mis espacios, como por ejemplo mi pieza, mi casa, que también tenía larvas. Entonces realmente para poder eliminar ese tipo de entidades, muchas veces vamos a tener que limpiar la casa también. Y especialmente tu casa hoy tiene que ser el lugar más limpio, porque es donde tú pasas mayor cantidad de tiempo. Si tú trabajas también en un trabajo donde estás 7, 8 horas sentado, haciendo diferentes tipos de actividades, ese espacio también debe estar limpio, ¿ya? Debe estar limpio porque tú estás siempre ahí, pero si no se ha limpiado y por lo general la mayor parte de las personas no hacen limpieza energética, no hacen chequeos de espacio, es muy frecuente encontrar entidades. En trabajos también es súper frecuente cuando hay conflictos, existen este tema de la envidia, del mal de ojo, el rencor contra trabajadores por temas de puestos, por temas de dinero. Es muy frecuente encontrar entidades y generan cierto estrés, ciertas situaciones bien complejas en que las personas no están cómodas en ese trabajo o en el lugar donde están. Y hoy tienes que saber si te pasa eso, es porque a nivel energético puede haber una infección de entidades, ¿ya? Entonces comprende eso, que en la realidad donde vivimos estamos siempre con entidades, siempre están intentando entrar y cuando nuestro nivel de vibración baja o nuestro campo energético está en continuo, está continuamente expuesto a espacios, personas, mascotas o plantas que tienen entidades, yo ya te aseguro ya que pronto vas a tener un contagio de la misma entidad. Aparte que las entidades llaman a otras entidades, entonces es muy frecuente que una persona que venga con infección de larvas, aparte de larvas, tenga otro tipo de cosas, ¿ya? Entonces lo primero que tienes que saber es eso, que hoy día no lo sabes. Y yo te recomiendo siempre a las personas que yo he ido ayudando con todo esto, háganse un chequeo energético, si es relativamente fácil y rápido hacerlo y tú hoy puedes saber si realmente hay algo a nivel energético. Y también puedes hacer chequeo de casa, yo hago chequeo de lugares físicos, a mí las personas me envían el plano, lo dibujan con un lápiz mina en una hoja de oficio, visto de arriba donde hagan las piezas y digan baño, cocina, pasillo. Y yo pongo la intención en revisar esos espacios con péndulos y si hay algún tipo de entidad, péndulo la detecta y la trabaja también. Entonces, si tú tienes dudas, inquietudes sobre si te puede estar ocurriendo algún problema en tu vida en temas de salud, enfermedad, de energía, y también puedas encontrar diferentes conflictos quizás que están ocurriendo en tu familia, en tu casa, te recomiendo que te hagas un chequeo, no solamente tuyo, sino que de las personas que están ahí, de los espacios,
Porque ese espacio que hoy tú compartes es súper importante y hoy debe estar con una energía buena, positiva, que te ayude a ejercer la acción que ese espacio tiene. En una pieza tiene que haber un ambiente para descansar, pero las personas no duermen bien, despiertan durante la noche, tienen pesadillas, es porque a nivel energético ese espacio no está acondicionado para dormir y para descansar. Y es muy muy frecuente encontrarlo. Así que espero que este video te haya ayudado, hayas comprendido un poquito más sobre esta realidad que todos estamos inmersos, que hay un desconocimiento muy importante. Y bueno, te dejo invitado a hacerte un chequeo en algún momento. Si estás interesado puedes comentar o dejarme algún mensaje y con gusto lo podemos coordinar. Ya, pues esperando que este video te haya gustado y haya sido de tu ayuda y nos vemos pronto en otro video. Un abrazo grande, gracias.